ella dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que Jafar prosiguió así la historia contada al califa Harún al-Rachid. El cobarde jorobeta, creyendo que le hablaba el efrit, tenía un miedo horrible y no se atrevía a contestar. Entonces, muy enfurecido, el visir le increpó: respóndeme, jorobado maldito, o te atravieso con este alfanje. Y entonces el jorobado, sin sacar del agujero la cabeza, contestó desde dentro: oh jefe de los efrits, tenme compasión. Te juro que te he obedecido, sin moverme de aquí en toda la noche. Al oírle, el visir ya no supo qué pensar y exclamó: ¿pero qué estás diciendo? No soy ningún efrit, sino el padre de la novia. Y el jorobado, dando un gran suspiro, contestó entonces: pues márchate de aquí, que nada tengo que ver contigo. Y vete antes de que aparezca el terrible efrit, arrebatador de almas. Además, te odio, porque tú tienes la culpa de todas mis desdichas, al casarme con la querida de los búfalos, los asnos y los efrits. Maldito seáis tú, tu hija y todos los que obran tan mal como vosotros. Y el visir le dijo: pero, ¿estás loco? Sal de ahí, para que escuche bien eso que acabas de contar. Entonces el jorobado replicó: ¿acaso esté loco? Pero no lo estaré hasta el punto de moverme de este sitio sin permiso del terrible efrit, porque me ha prohibido salir del agujero antes de que amanezca. Así, pues, vete y déjame en paz. Pero antes dime, ¿falta mucho para que salga el sol? Y el visir, cada vez más perplejo, contestó: ¿pero qué efrit es ese del cual hablas? Y entonces el jorobado le contó la historia, su ida al retrete para hacer sus necesidades antes de entrar al cuarto de la desposada, la aparición del efrit bajo las diversas formas de rata, gato, perro, asno y búfalo, y por fin la prohibición hecha y el trato sufrido. Y terminado el relato, rompió a llorar. Entonces el visir se acercó al jorobado y tirándole de los pies le sacó del agujero. Y el jorobado, con la faz lastimosamente embadurnada de amarillo, gritó al visir: maldito seas tú, y maldita tu hija, la amante de los búfalos. Y por temor de que se le apareciese de nuevo el efrit, echó a correr con todas sus fuerzas, dando alaridos y sin atreverse a volver la cara. Y llegó al palacio, fue a con acento ver al sultán, y le explicó su aventura con el efrit. En cuanto al visir Chamsein, regresó como loco al aposento de su hija Setelón, y le dijo: hija mía, noto que pierdo la razón. ¿Aclárame lo sucedido? Entonces Setelón le dijo: sabe, oh padre mío, que el joven encantador que logró los honores de la boda durmió toda la noche conmigo, gozando mis primicias, y tendré un hijo seguramente. Y en prueba de lo que hablo, ahí en la silla tiene su turbante, sus calzones en el diván y su calzoncillo en mi cama. Además, en sus calzones encontrarás algo que ha escondido y que yo no pude adivinar. A estas palabras, se dirigió el visir hacia la silla, cogió el turbante y le dio vueltas en todos sentidos para examinarlo bien, y luego exclamó: es un turbante como el de los visires de Basra y de Mosul. Después desenrolló la tela y encontró un pliego que allí estaba cosido, y se apresuró a guardarlo, y examinó luego los calzones, encontrando en ellos el bolsillo con los 1000 dinares que el judío había dado a San Badreddin. Y en el bolsillo había un papel, donde el judío había escrito lo siguiente: yo, comerciante de Basra, declaro haber entregado la cantidad de 1000 dinares al joven Hasan Badreddin, hijo del visir Nureddin, primera nave que arribe a Basra. Al leer el papel, el visir Chamsein lanzó un grito y quedó desmayado. Cuando volvió en sí, se apresuró a abrir el pliego que había encontrado en el turbante, e inmediatamente conoció la letra de su hermano Nureddin. Y entonces empezó a llorar y a lamentarse, diciendo: pobre hermano mío, pobre hermano mío. Y cuando se hubo calmado un poco, exclamó y dijo a Setelón: oh hija mía, ¿sabes el nombre de aquel a quien te has entregado esta noche? Pues es Hasan Badreddin, mi sobrino, el hijo de tu tío Nureddin. Y esos 1000 dinares son tu dote. Después recitó estas 2 estrofas: vuelvo a encontrar sus huellas, y al instante me domina el deseo
y al recordar la mansión de la dicha, derramo todas las lágrimas de mis ojos. Y preguntó y gritó, sin lograr respuesta, ¿quién me ha arrancado lejos de él? Tenga piedad de mí el autor de mis desventuras, y permítame que vuelva. Enseguida leyó cuidadosamente la memoria de su hermano, y encontró relatada toda la vida de Nur ed-Din y el nacimiento de su hijo Badr ed-Din. Y quedó muy maravillado, sobre todo cuando contrastó las fechas anotadas por su hermano con las de su propio casamiento en el Cairo y del nacimiento de Setelón. Y vio que estas fechas concordaban perfectamente. Y tanto hubo de asombrarse, que se apresuró a ir en busca del sultán para contarle la historia y mostrarle aquellos papeles. Y el sultán se asombró también de tal modo, que mandó a los escribas de palacio redactasen tan admirable historia para conservarla escrupulosamente en el archivo. En cuanto al visir Shamseddin, marchó a su casa y esperó en compañía de su hija el regreso de su sobrino Hasan Badr ed-Din. Pero acabó por darse cuenta de que Hasan había desaparecido. Y no pudiendo explicarse la causa, se dijo, ¿qué aventura tan extraordinaria es esta aventura? No he conocido otra semejante. Al llegar a este momento de su narración, Sarazada vio aparecer la mañana y, discreta, interrumpió su relato para no cansar al sultán Eschabriar, rey de las islas de la India y de la China. Ella dijo, he llegado a saber, oh rey afortunado, que Jafar al-Barmaki, visir del rey Harún al-Rachid, prosiguió de este modo la historia que contaba el califa. Orando el visir, Shamseddin se convenció de que su sobrino Hasan Badr ed-Din había desaparecido. Se dijo, puesto que el mundo está hecho de vida y de muerte, nada tan oportuno como que procure que mi sobrino Hasan encuentre a su regreso esta vivienda igual que la ha dejado. Y el visir Shamseddin cogió un tintero, un cálamo y un pliego de papel, y anotó uno por uno todos los muebles y enseres de la casa, en esta forma: tal armario está en tal sitio, tal cortina en tal otro, y así sucesivamente. Cuando terminó, selló el papel después de leérselo a su hija Setelón, y lo guardó con mucho cuidado en la caja de los papeles. Después recogió el turbante, el gorro, los calzones, el ropón y el bolsillo, e hizo con todo ello un paquete, que guardó con el mismo esmero. En cuanto a Setelón, la hija del visir, quedó preñarla efectivamente la primera noche de bodas, y a los 9 meses cumplidos parió un hijo tan hermoso como la luna y que se parecía a su padre en todo, en lo bello, lo gentil y lo perfecto. Enseguida que nació lo lavaron las mujeres y le ennegrecieron los ojos con col. Después lo confiaron a las criadas y a la nodriza, y por su hermosura sorprendente se llamó Igib. Pero cuando el admirable Igib llegó, día por día, mes por mes y año por año, a cumplir los 7 de su edad, su abuelo el visir Shamseddin le mandó a la escuela de un maestro muy famoso, recomendándoselo mucho a este maestro. Y Igib, acompañado diariamente del esclavo negro Set, eunuco de su padre, iba a la escuela para regresar a su casa al mediodía y al anochecer. Y así fue a la escuela durante 5 años, hasta cumplir los 12. Pero a todo esto los demás niños de la escuela no podían soportar a Igib, que les pegaba y les insultaba y les decía, ¿cuál de vosotros puede compararse conmigo? Mi padre es el visir de Egipto. Al fin se reunieron los niños y fueron a quejarse al maestro contra la conducta de Igib, y el maestro, al ver que sus exhortaciones al hijo del visir no daban resultado, sin atreverse a despedirle, por ser quien era, dijo a los otros niños, os voy a indicar una cosa que en cuanto se la digáis le impedirá volver a la escuela. Mañana a la hora del recreo os reuniréis todo en torno de Igib y os diréis los unos a los otros, vamos a jugar a un juego maravilloso. Pero para jugarlo es preciso que diga en alta voz cada uno su nombre, y el nombre de su padre y de su madre. Pues el que no pueda decir el nombre de su padre y de su madre será considerado como hijo adulterino y no jugará con nosotros. Y aquella mañana, cuando Igib hubo llegado a la escuela, todos los niños se reunieron a su alrededor, y uno de ellos dijo, vamos a jugar a un juego maravilloso. Pero nadie podrá jugar sino con la condición de decir su nombre y los de sus padres. Empecemos, uno a uno.
y les guiñó el ojo. Entonces avanzó uno de los niños, y dijo: me llamo Naib, mi madre se llama Naiba y mi padre Isein. Y otro dijo: yo me llamo Najib, mi madre se llama Gamila y mi padre se llama Mustafa. Y el tercero y el cuarto y los otros se expresaron en la misma forma. Cuando le tocó el turno a Iyib, dijo orgullosamente: yo soy Iyib, mi madre se llama Setelón y mi padre se llama Charasein, visir de Egipto. Pero todos los niños replicaron: el visir no es tu padre. Y Iyib gritó enfurecido: el visir es mi padre. Pero los niños comenzaron a reírse y a palmotear, y le volvieron la espalda, gritando: vete, vete, no sabes cómo se llama tu padre, Chamsein no es tu padre, sino tu abuelo, el padre de tu madre, no jugarás con nosotros. Y los niños se desbandaron, riendo a carcajadas. Entonces Iyib sintió que se le oprimía el pecho y le ahogaban los sollozos. Y enseguida se le acercó el maestro, y le dijo: pero, ¿cómo, Iyib, no sabías que el visir no es tu padre, sino tu abuelo, el padre de tu madre Setelón? A tu padre, ni tú, ni nosotros, ni nadie le conoce. Porque el sultán había casado a Setelón con un palafrenero jorobado, pero el tal no pudo acostarse con ella, y ha ido contando por toda la ciudad que la noche de su boda los efrits le habían encerrado a él para dormir ellos con Setelón. Y ha contado también historias asombrosas de búfalas, perros, borricos y otros seres semejantes. De modo, oh mi querido Iyib, que nadie sabe el nombre de tu padre. Sé, pues, humilde con tus compañeros, que te miran como a hijo adulterino. Considera que te hallas en la misma situación que un niño vendido en el mercado y que ignora quién es su padre. Sabe, pues, que el visir Chamsein no es más que tu abuelo, y que tu padre nadie lo conoce. Y en adelante procura ser modesto. Después de huir al maestro de escuela, Iyib salió corriendo a casa de su madre Setelón, llorando tanto, que no pudo al principio articular palabra. Entonces su madre empezó a consolarle, viéndole tan conmovido, se le llenó el corazón de lástima, y le dijo: hijo mío, cuéntale a tu madre la causa de tu pena. Y le besó y le acarició. Entonces el pequeño le dijo: dime, madre, ¿y quién es mi padre? Y Setelón, muy asombrada, dijo: pues el visir. Y Iyib le contestó, ahogado por el llanto: no, ese no es mi padre, no me ocultes la verdad, el visir es tu padre, pero no el mío. Si no me dices la verdad, con este puñal me mataré ahora mismo. Y Iyib le repitió a su madre las palabras del maestro de escuela. Entonces, al recordar a su primo y marido, la hermosa Setelón recordó también su primera noche de bodas y la belleza y encantos del maravilloso Hasan Badreddin el Basrawi, y lloró muy emocionada, suspirando estas estrofas. Encendió el deseo en mi corazón, y se ausentó muy lejos. Y se ausentó hacia lo más distante de nuestra morada. Mi pobre razón no he de recobrarla hasta que él vuelva. Y aguardándole, he perdido asimismo el sueño reparador y toda la paciencia. Me abandonó, y con él me abandonó la dicha, arrebatándome la tranquilidad. Y desde entonces perdí todo reposo. Me dejó, y las lágrimas de mis ojos lloran su ausencia, y al correr, sus arroyos llenan los mares. Que no pasa un día sin que mi deseo me empuje hacia él y palpite mi corazón con el dolor de su ausencia. Por eso su imagen se alza frente a mí, y al mirarla, aumentan mi cariño, mi anhelo y mis recuerdos. Su imagen amada es siempre lo primero que se presenta a mis ojos en la primera hora de la mañana. Y así ha de ser siempre, pues no tengo otro pensamiento ni otros amores. Después prosiguió en sus sollozos, y Iyib, viendo llorar a su madre, se echó a llorar también. Y mientras los dos estaban llorando, entró en la habitación el visir Chamsein, que había oído los llantos y las voces. Y al ver cómo lloraban, se le oprimió el corazón, y dijo muy alarmado: hijos míos, ¿por qué lloráis así? Entonces Setelón le refirió la aventura de Iyib con los chicos de la escuela. Y el visir, al oírla, se acordó de todas las desventuras pasadas, las que le habían ocurrido a él,
a su hermano Nureddin, a su sobrino Hasan Badreddin, y por último a su nieto Eyyib, y al reunir todos estos recuerdos no pudo menos de llorar también. Y se fue muy desesperado en busca del emir, y le contó lo que pasaba, diciéndole que aquella situación no podía durar, ni por su buen nombre ni por el de sus hijos, y le pidió su venia para partir hacia los países de Levante y llegar a la ciudad de Basra, en donde pensaba encontrar a su sobrino Hasan Badreddin. Rogó asimismo que el sultán le escribiera unos decretos que le permitiesen realizar por los países las gestiones necesarias para encontrar y atraerse a su sobrino. Y como no cesaba en su amargo llanto, se enterneció el sultán y le concedió los decretos. Y después de darle gracias 1000 veces y hacer votos por su engrandecimiento, prosternándose ante él y besando la tierra entre sus manos, el visir se despidió. Inmediatamente hizo los preparativos para la marcha y partió con su hija Setelón y con Eyyib. Anduvieron el primer día y el segundo y el tercero, y así sucesivamente, en dirección a Damasco, y por fin llegaron sin dificultad a Damasco. Y se detuvieron cerca de las puertas, en el Meidán de Asba, donde armaron sus tiendas para descansar 2 días antes de seguir el camino. Y les pareció Damasco una ciudad admirable, llena de árboles y aguas corrientes, siendo en realidad como la cantó el poeta: he pasado un día y una noche en Damasco. Su creador juró no hacer en adelante nada parecido. La noche cubre amorosamente a Damasco con sus alas, y cuando llega el día, tiende por encima la sombra de sus árboles frondosos. El rocío en las ramas de estos árboles no es rocío, sino perlas, perlas que caen como copos de nieve a merced de la brisa que las empuja. En sus bosques luce la naturaleza todas sus galas, el ave da su lectura matutina, el agua es como una página blanca abierta, la brisa responde y escribe lo que dicta el ave, y las blancas nubes derraman gotas para la escritura. La servidumbre del visir fue a visitar la ciudad y sus zocos para comprar lo que necesitaban y vender las cosas traídas de Egipto. Y no dejaron de bañarse en los hammams famosos, y entraron en la mezquita de los Bani Umayya, situada en el centro de la población y que no tiene igual en todo el mundo. Eyyib marchó también a la ciudad para distraerse, acompañado de su fiel eunuco Sed. Y el eunuco le seguía muy próximo y llevaba en la mano un látigo capaz de matar a un camello, pues sabía la fama que tienen los habitantes de Damasco, y con aquel látigo quería impedirles acercarse a su amo el hermoso Eyyib. Y efectivamente, no se engañaba, pues apenas hubieron visto al hermoso Eyyib, los habitantes de Damasco se percataron de lo encantador y gracioso que era, hallándole más suave que la brisa del norte, más delicioso que el agua fresca para el paladar del sediento y más grato que la salud para el convaleciente. Y enseguida la gente de la calle, de las casas y de las tiendas siguieron a Eyyib, sin dejarle, a pesar del látigo del eunuco. Y otros corrían para adelantarse y se sentaban en el suelo, a su paso, para contemplarle más tiempo y mejor. Al fin, por voluntad del destino, Eyyib y el eunuco llegaron a una pastelería, donde se detuvieron para escapar de tan indiscreta muchedumbre. Y precisamente aquella pastelería era la de Hasan Badreddin, padre de Eyyib. Había muerto el anciano pastelero que adoptó a Hasan y éste había heredado la tienda. Y aquel día Hasan estaba ocupado en preparar un plato delicioso con granos de granada y otras cosas azucaradas y sabrosas. Y cuando vio pararse a Eyyib y al eunuco, quedó encantado con la hermosura de Eyyib, y no solamente encantado, sino conmovido con una emoción cordial y extraordinaria, que le hizo exclamar lleno de cariño: «Oh mi joven señor, acabas de conquistar mi corazón y reinas para siempre en lo íntimo de mi ser, sintiéndome atraído hacia ti desde el fondo de mis entrañas. Quieres honrarme entrando en mi tienda, quieres hacerme la merced de probar mis dulces, sencillamente por piedad». Y Hasan, al decir esto, sentía que, sin poder remediarlo, sus ojos se arrasaban en lágrimas, y lloró mucho al recordar entonces su pasado y su situación presente. Y cuando Eyyib oyó las palabras de su padre, se le enterneció también el corazón, y volviéndose hacia el esclavo, le dijo: «Sé, este postelero me ha enternecido. Se me figura que ha de tener algún hijo ausente y que yo le recuerdo este hijo. Entremos, pues,
en su tienda para complacerle, y probemos lo que nos ofrece. Y así aliviamos con esto su pena. Es probable que Dios se apiade a su vez de nosotros y haga que logren buen éxito las pesquisas, para encontrar a mi padre. Pero Seth, al oír a Igib, exclamó: «Oh mi señor, no hagamos eso, de ningún modo. No es propio del hijo de un visir entrar en una pastelería del zoco, y menos todavía comer públicamente en ella. No puede ser. Si lo haces por temor a estas gentes que te siguen, y por eso quieres entrar en esa tienda, ya sabré yo espantarlas y defenderte con mi látigo, pero lo que es entrar en la pastelería, en modo alguno». Y Hasan Badreddin se afectó muchísimo al oír al eunuco, y luego, volviéndose hacia él, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo: «Oh eunuco, ¿por qué no quieres apiadarte y darme el gusto de entrar en mi tienda? Porque tú, como la castaña, eres negro por fuera, pero por dentro blanco. Y te han elogiado todos nuestros poetas en versos admirables, hasta el punto de que puedo revelarte el secreto de que aparecerás tan blanco por fuera como por dentro lo eres». Entonces el buen eunuco se echó a reír a carcajadas, y exclamó: «¿Es de veras? ¿Puedes hacerlo así? Apresúrate a decírmelo». Enseguida Hasan le recitó estos versos admirables en loor de los eunucos: «Su cortesía exquisita, la dulzura de sus modales y su noble apostura han hecho de él el guardián respetado de las casas de los reyes. Y para el harén, qué servidor tan incomparable. Tal es su gentileza, que los ángeles del cielo bajan a su vez para servirle». Estos versos eran, efectivamente, tan maravillosos y tan oportunos, y fueron tan admirablemente recitados por Hasan, que el eunuco se conmovió y se sintió halagadísimo, hasta el punto de que, cogiendo de la mano a Igib, entró con él en la tienda. Entonces Hasan Badreddin llegó al colmo de la alegría y se apresuró a hacer cuanto pudo para honrarlos. Cogió un tazón de porcelana de los más ricos, lo llenó de granos de granada preparados con azúcar y almendras mondadas, perfumado todo deliciosamente y muy en su punto, y lo presentó sobre la más suntuosa de sus bandejas de cobre repujado. Y al verlos comer con manifiesta satisfacción, se sintió muy halagado y muy complacido. «Oh, qué honor para mí, qué fortuna la mía, que os sea tan agradable como provechoso». Igib, después de probar los primeros bocados, invitó a sentarse al pastelero y le dijo: «Puedes quedarte con nosotros y comer con nosotros, porque Dios lo tendrá en cuenta, haciendo que encontremos al que buscamos». Y Hasan Badreddin se apresuró a replicar: «Pero, ¿cómo, hijo mío, acaso lamentas ya, siendo tan joven, la pérdida de un ser querido?» Y Igib contestó: «Oh buen hombre, la ausencia de un ser querido ha destrozado ya mi corazón, y ese ser por quien lloro es nada menos que mi padre. Porque mi abuelo y yo hemos abandonado nuestro país para recorrer todas las comarcas en su busca». Y Igib, al recordar su desgracia, rompió a llorar, mientras que Badreddin, emocionado por aquel dolor, lloraba también. Y hasta el eunuco inclinó la cabeza en señal de sentimiento. Sin embargo, hicieron los honores al magnífico tazón de granada perfumada, dispuesta con tanto arte, comieron hasta la saciedad, pues tan exquisita estaba. Pero como apremiaba el tiempo, Hasan no pudo saber más, porque el eunuco hizo que Igib partiese con él hacia las tiendas del visir. Y apenas se hubo marchado Igib, Hasan sintió que su alma se iba con él, y no pudo sustraerse al deseo de seguirle. Cerró enseguida su tienda, y sin sospechar que Igib era su hijo, marchó a buen paso, para alcanzarles antes de que hubiesen traspuesto la puerta principal de la ciudad. Entonces el eunuco se apercibió de que el pastelero le seguía, y volviéndose hacia él, le dijo: «Pastelero, ¿por qué nos sigues?». Y Badreddin respondió: «Tengo que despachar un asunto fuera de la ciudad, y he querido alcanzaros para que vayamos juntos y regresar después enseguida. Además, vuestra partida me ha arrancado el alma del cuerpo». Estas palabras indignaron profundamente al eunuco, que exclamó: «Parece que va a salirnos muy caro el dichoso dulce, que maldito tazón, este hombre nos lo va a amargar, y aquí que ahora nos seguirá a todas partes». Entonces Igib,
Al volverse y ver al pastelero, se puso muy colorado y balbuceó: déjalo, sé que el camino es libre para todos los musulmanes. Y añadió después: si viene hasta las tiendas, ya no habrá duda de que nos persigue, y entonces lo echaremos. Y dicho esto, Eiji bajó la cabeza y continuó andando, y el eunuco marchaba pocos pasos detrás de él. En cuanto a Hassan, no dejó de seguirles hasta el Meidán de Asba, donde estaban las tiendas. Y entonces Eiji y el eunuco se volvieron, viéndole a pocos pasos detrás de ellos. Y esta vez acabó por enfadarse Eiji, temiendo que el eunuco se lo contase todo a su abuelo, que Eiji había entrado en una pastelería y que el pastelero había seguido a Eiji. Y asustado de que esto ocurriese, cogió una piedra y volvió a mirar a Hassan, que seguía inmóvil, contemplándole siempre con una extraña luz en los ojos. Y Eiji, sospechando que esta llama de los ojos del pastelero era una llama equívoca, se puso aún más furioso y lanzó con toda su fuerza la piedra contra él, hiriéndole de gravedad en la frente. Después, Eiji y el eunuco huyeron hacia las tiendas. En cuanto a Hassan Badreddin, cayó al suelo, desmayado y con la cara cubierta de sangre. Pero afortunadamente no tardó en volver en sí, se restañó la sangre y con un trozo de su turbante se vendó la herida. Después comenzó a reconvenirse de este modo: verdaderamente, toda la culpa la tengo yo. He procedido muy mal al cerrar la tienda y seguir a ese hermoso muchacho, haciéndose creer que le acosaba con fines sospechosos. Luego regresó a la ciudad, abrió la tienda y siguió preparando sus pasteles y vendiéndolos como antes hacía, pensando siempre, lleno de dolor, en su pobre madre, que en la ciudad de Basra le había enseñado desde muy niño las primeras lecciones del arte de la pastelería. Y se puso a llorar, y para consolarse, recitó esta estrofa: no pidas justicia al infortunio, solo hallarás el desengaño, porque el infortunio jamás te hará justicia. En cuanto al visir Shamseddin, tío del pastelero Hassan Badreddin, transcurridos los 3 días de descanso en Damasco, dispuso que levantasen el campamento del Meidán y, continuando su viaje a Basra, siguió el camino de Homs, luego el de Hama y por fin el de Alepo. Y en todas partes hacía investigaciones. De Alepo marchó a Mardin, después a Mosul y luego a Diyarbekir. Y llegó por último a la ciudad de Basra. Entonces, apenas hubo descansado, se apresuró a presentarse al sultán de Basra, que le recibió con mucha amabilidad, preguntándole el motivo de su viaje. Y Shamseddin le relató toda la historia y le dijo que era hermano de su antiguo visir Nureddin. Y al oír el nombre de Nureddin exclamó el sultán, y añadió: efectivamente, Nureddin fue mi visir, y lo quise mucho, y murió hace 15 años. Y dejó un hijo llamado Hassan Badreddin, que era mi favorito predilecto, mas un día desapareció, y no hemos vuelto a saber de él. Pero en Basra está todavía su madre, la esposa de tu hermano, e hija de mi antiguo visir, el antecesor de Nureddin. Esta noticia colmó de alegría a Shamseddin, que dijo: oh rey, quisiera ver a mi cuñada. Y el rey lo consintió. Shamseddin corrió a casa de su difunto hermano inmediatamente después de haber averiguado las señas. Y no tardó en llegar, pensando durante todo el camino en Nureddin, muerto lejos de él, con la tristeza de no poder abrazarle. Y llorando, recitó estas 2 estrofas: oh, vuelva yo a la morada de mis antiguas noches, logré yo besar sus paredes. Pero no es el amor a estos muros de la casa querida el que me ha herido en mitad del corazón, sino el amor al que en ella vivía. Atravesó Shamseddin la puerta principal, llegando a un gran patio, en cuyo fondo se alzaba la morada. La puerta era una maravilla de arcadas de granito, embellecida con mármoles de todos los colores. En el umbral, sobre una magnífica losa de mármol, vio el nombre de su hermano Nureddin grabado con letras de oro. Se inclinó para besar aquel nombre, y se afectó mucho, recitando estas estrofas: todas las mañanas pido noticias suyas al sol que sale, y todas las noches se las pido al relámpago que brilla. Cuando duermo, hasta cuando duerma, el deseo, el aguijón del deseo, el peso del deseo,
la sierra afilada del deseo, trabaja en mí. Y nunca clamó estos dolores. Oh dulce amigo, no prolongues más la dura ausencia. Mi corazón está destrozado, cortado en pedazos, por el dolor de esta ausencia. Oh, qué día bendito, qué día tan incomparable sería aquel en que al fin pudiéramos reunirnos. Pero no temas que por tu ausencia se haya llenado mi corazón con el amor de otro. Mi corazón no es bastante grande para encerrar otro amor. Después entró Shamseddin en la casa y atravesó varios aposentos hasta llegar a aquel en que estaba generalmente su cuñada, la madre de Hasan Badreddin el Basrawi. Desde la desaparición de su hijo, se había encerrado en aquella estancia y allí pasaba días y noches en continuo llanto. Y había mandado construir en medio de la habitación un pequeño edificio con su cúpula para que figurase la tumba de su pobre hijo, al cual creía muerto desde mucho tiempo atrás. Y allí dejaba transcurrir entre lágrimas su vida, y allí, extenuada por el dolor, abatía la cabeza aguardando la muerte. Al llegar junto a la puerta, Shamseddin oyó a su cuñada, que con voz doliente recitaba estos versos: Oh tumba, dime si han desaparecido la hermosura y los encantos de mi amigo. ¿Se desvaneció para siempre el magnífico espectáculo de su belleza? Oh tumba, no eres seguramente el jardín de las delicias ni el elevado cielo, pero dime, ¿cómo veo resplandecer dentro de ti la luna y florecer el ramo? Entonces entró el visir Shamseddin, saludó a su cuñada con el mayor respeto y la enteró de que era el hermano de su esposo Nureddin. Después le refirió toda la historia, haciéndole saber que Hasan, su hijo, había estado una noche con su hija Setelón y había desaparecido por la mañana, y Setelhasn quedó preñada y parió a Eiyib. Después añadió: Eiyib ha venido conmigo. Es tu hijo, por ser el hijo de tu hijo y mi hija. La viuda, que hasta aquel momento había estado sentada como una mujer de riguroso luto que renuncia a los usos sociales, al saber que vivía su hijo y que su nieto estaba allí y tenía delante a su cuñada el visir de Egipto, se levantó apresuradamente y se echó a los pies de Shamseddin, besándoselos, y recitó en honor suyo estas estrofas: Colma de beneficios aquel que acaba de anunciarme esta nueva feliz, pues para mí es la noticia más dichosa y mejor de cuantas pueden oírse. Y si le agradan los regalos, puedo hacerle el de un corazón desgarrado por las ausencias. El visir ordenó que buscasen enseguida a Eiyib, y cuando éste se presentó, su abuela se abrazó a él llorando. Y Shamseddin le dijo: Oh mi señora, no es el momento de llorar, sino de que prepares tu viaje a Egipto en compañía de nosotros, y quiera Dios reunirnos con tu hijo y sobrino mío Hasan. Y la abuela de Eiyib respondió: Escucho y obedezco. Y en el mismo instante fue a disponer todas las cosas necesarias, y los víveres, y toda su servidumbre, no tardando en hallarse dispuesta. Entonces el visir Shamseddin fue a despedirse del sultán de Basra. Y el sultán le entregó muchos regalos para él y para el sultán de Egipto. Después, Shamseddin, las dos damas y Eiyib emprendieron la marcha acompañados de toda su séquito. Y no se detuvieron hasta llegar nuevamente a Damasco. Hicieron alto en la plaza de Canún, armaron las tiendas, y el visir dijo: Ahora nos detendremos en Damasco toda una semana, para tener tiempo de comprar regalos como se los merece el sultán de Egipto. Y mientras el visir recibía a los ricos mercaderes que habían acudido para ofrecerle sus géneros, Eiyib dijo al eunuco: Baba Set, tengo ganas de distraerme un rato. Vámonos al zoco para saber qué novedades hay, que le ocurrió a aquel pastelero cuyos dulces nos comimos, y teniendo que agradecerle su hospitalidad le pagamos partiéndole la cabeza de una pedrada. Realmente, le volvimos mal por bien. Y el eunuco respondió: Escucha y obedezco. Entonces Eiyib y el eunuco abandonaron el campamento, porque Eiyib obraba con un ciego impulso, como movido por un cariño filial inconsciente. Llegados a la ciudad, anduvieron por todos los zocos hasta que encontraron la pastelería, y era la hora en que los creyentes marchaban a la mezquita de los Bani Umayya para la oración de Eleazar. Y precisamente en dicho momento estaba Hasan Badreddin en su tienda,
ocupado en confeccionar el mismo plato delicioso de la otra vez, granos de granada con almendras, azúcar y perfumes en su punto. Y entonces, Eiji pudo observar al pastelero y ver en su frente la cicatriz de la pedrada con que le había herido. Y se le enterneció más el corazón y le dijo: «Oh pastelero, la paz sea contigo. El interés que me inspiras me hace venir a saber de ti, ¿no me recuerdas?». Y apenas lo vio Hassan, se le conmovieron las entrañas, le palpitó el corazón desordenadamente, abatió la cabeza hacia el suelo y su lengua, pegada al paladar, le impedía decir palabra. Por fin hubo de levantar la vista hacia el muchacho, y sumisa y humildemente recitó estas estrofas. Pensé reconvenir a mi amante, pero en cuanto le vi lo olvidé todo, y no pude dominar mi lengua ni mis ojos. He callado y bajé los ojos ante su apostura imponente y altiva, y quise disimular lo que sentía, pero no lo pude conseguir. He aquí como, después de haber escrito pliegos y pliegos de reconvenciones, al hallarle ante miré, fue imposible leer ni una palabra. Luego añadió: «Oh mis señores, ¿queréis entrar solo por condescendencia y probar este plato? Porque, apenas te he visto, ah lindo muchacho, mi corazón se ha inclinado hacia tu persona, como la otra vez. Y me arrepiento de haber cometido la locura de seguirte». Y Eiji contestó: «Por Dios, que eres un amigo peligroso. Por unos dulces que nos diste, estuvo en poco que nos comprometieras. Pero ahora no entraré, ni comeré nada en tu casa, como no jures que no saldrás detrás de nosotros como la otra vez. Y sabe que de otra manera nunca volveremos aquí, porque vamos a pasar toda la semana en Damasco, a fin de que mi abuelo pueda comprar regalos para el sultán». Entonces Badreddin exclamó: «Lo juro ante vosotros». Y enseguida Eiji y el eunuco entraron en la tienda, y Badreddin les ofreció al instante una terrina de granos de granada, su deliciosa especialidad. Y Eiji le dijo: «Ven y come con nosotros. Y así puede que Dios conceda el éxito a nuestras pesquisas». Y Hassan se sintió muy feliz al sentarse frente a ellos. Pero no dejaba ni un instante de contemplar a Eiji, y lo miraba de un modo tan extraño y persistente, que Eiji, cohibido, le dijo: «Ya te lo dije la otra vez. No me mires de esa manera, pues parece que quieras devorar mi cara con tus ojos». Y a sus frases respondió Badreddin con estas estrofas: «En lo más profundo de mi corazón hay para ti un secreto que no puedo revelar, un pensamiento íntimo y oculto que nunca traduciré en palabras. Oh tú, que humillas a la brillante luna, orgullosa de su belleza. Oh tú, rostro radiante, que avergüenzas a la mañana y a la resplandeciente aurora. Te he consagrado un culto mudo, te dediqué un signo mortal y unos votos que de continuo se acrecientan y embellecen. Y ahora ardo y me derrito por completo. Tu rostro es mi paraíso. Estoy seguro de morir de esta sed abrasadora, y sin embargo, tus labios podrían apagarla y refrescarme con su miel». Terminadas estas estrofas, recitó otras no menos admirables, pero en otro sentido, dirigidas al eunuco. Y así estuvo diciendo versos durante 1 hora, tan pronto dedicados a Eiji como al esclavo. Y luego que sus huéspedes se hubieron saciado, Hassan se levantó a fin de traerles lo indispensable para que se lavasen. Y al efecto les presentó un hermoso jarro de cobre muy limpio, les echó agua perfumada en las manos y se las limpió después con una hermosa toalla de seda que le pendía de la cintura. Y enseguida les roció con agua de rosas, sirviéndose de un aspersorio de plata que guardaba cuidadosamente en el estante más alto de su tienda, sacándolo nada más que en las ocasiones solemnes. Y no contento aún, salió un instante para volver enseguida, trayendo en la mano 2 alcarrazas llenas de sorbete de agua de rosas, y les ofreció una a cada uno, diciendo: «Aceptadlo y coronad así vuestra condescendencia». Entonces Eiji cogió una alcarraza y bebió, y luego se la entregó al eunuco, que bebió y se la entregó otra vez a Eiji, que bebió y se la volvió a entregar al esclavo, y así sucesivamente, hasta que llenaron bien el vientre y se vieron hartos como nunca lo habían estado en su vida. Y por último, dieron las gracias al pastelero,
y se retiraron muy deprisa para llegar al campamento antes de que se ocultase el sol. Y llegados a las tiendas, Eiyib se apresuró a besar la mano a su abuela y a su madre Setelose. Y la abuela le dio otro beso, acordándose de su hijo Badreddin, y hubo de suspirar y llorar mucho. Y después recitó estas 2 estrofas. Si no tuviese la esperanza de que los objetos separados han de reunirse algún día, nada habría guardado ya desde que te fuiste. Pero hice el juramento de que no entraría en mi corazón más amor que el tuyo. Después le dijo a Eiyib: hijo mío, ¿por dónde estuviste? Y él contestó: por los zocos de Damasco. Y ella dijo: ya debes tener mucho apetito. Y se levantó y le trajo una terrina llena del famoso dulce de granada, deliciosa especialidad en que era muy diestra, y cuyas primeras nociones había dado a su hijo Badreddin siendo él muy niño. Y ordenó al eunuco: puedes comer con tu amo Eiyib. Y el eunuco, haciendo muecas, se decía: maldito el apetito que tengo, no podré comer ni un bocado. Pero fue a sentarse junto a su señor. Y Eiyib, que se había sentado también, se encontraba con el estómago lleno de cuanto había comido y bebido en la pastelería. Sin embargo, tomó un poco de aquel dulce, pero no pudo tragarlo por lo harto que estaba. Además le pareció muy poco azucarado. Y en realidad no era así ni mucho menos, porque la culpa era de él, pues no podía estar más ahito de lo que estaba. Así es que, haciendo un gesto de repugnancia, dijo a su abuela: oh abuela, este dulce no está bien hecho. Y la abuela, despechada, exclamó: ¿cómo te atreves a decir que no están bien hechos mis dulces? ¿Ignoras que no hay en el mundo quien me iguale en el arte de la repostería y la confitería, como no sea tu padre Hasan Badreddin, y eso porque yo le enseñé? Pero Eiyib repuso: abuela, que a este plato le falta algo de azúcar. No se lo digas a mi madre ni a mi abuelo, pero sabe que acabamos de comer en el zoco, donde nos ha obsequiado un pastelero, ofreciéndonos este mismo plato. Solo su perfume ensanchaba el corazón. Y su sabor delicioso habría despertado el apetito de un enfermo. Y realmente, este plato preparado por ti no se le puede comparar ni con mucho, abuela mía. Y la abuela, enfurecida al oír estas palabras, lanzó una terrible mirada al eunuco y le dijo: en este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Entonces, su hermana, la joven Doña Sada, le dijo: oh hermana mía, cuán dulces y agradables son tus palabras, y cuán delicioso y encantador ese cuento. Y Schahrazada sonrió y dijo: sí, hermana mía, pero nada vale comparado con lo que os contaré la próxima noche, si vivo aún, por merced de Dios y gusto del rey. Y el rey dijo para sí: no la mataré antes de oír la continuación de su historia, pues realmente es una historia en extremo asombrosa y extraordinaria. Salió el sol e inmediatamente el rey Schahriar fue a la sala de sus justicias, y se llenó el diván con la multitud de visires, chambelanes, guardias y gente de palacio. Y el rey juzgó y dispuso nombramientos y destituciones, y gobernó y despachó los asuntos pendientes, hasta que hubo acabado el día. Y luego se levantó el diván, regresó el rey al palacio, y cuando llegó la noche fue a buscar a Schahrazada, la hija del visir,